Bienvenidos a la charla informativa gratuita sobre meditación de la conciencia pura. Para comenzar les voy a contar un poco brevemente acerca de mí. Mi nombre es Sebastián Alberoni, soy el creador del portal caminosalser.com. La inspiración para crear este portal la recibí durante una meditación. Justamente estaba practicando este tipo de meditación en el año 2005 y luego les contaré un poco más acerca de esto. Estoy transitando mi camino desde 2003, cuando tuve un marcado despertar espiritual, y medito también desde ese año, habiendo sido iniciado en esta técnica por Sonia Steele. Soy ingeniero en sistemas, me dedico a la música, entre otras cosas, aunque por supuesto aquello que en realidad somos está mucho más allá de los títulos y de las cosas que podamos hacer. Y mediante esta técnica la idea es poder acceder a eso que somos en realidad. Bueno, les contaré un poco cómo va a ser esta charla. Primero vamos a hablar sobre qué es esta técnica de meditación, sus orígenes, y luego iremos hacia la parte más interesante, que es cómo funciona, el mecanismo de funcionamiento, y lo vamos a explicar con un gráfico. Así que allá vamos. Entonces, ¿qué es la meditación de la conciencia pura? Es un método de meditación derivado de la meditación trascendental, que se combina al inicio de la misma con técnicas de respiración consciente, cuando comenzamos la práctica, y luego con una técnica de atención plena al finalizar la práctica. Esta técnica es una adaptación de un método que se practicaba en monasterios de Oriente, en la India, adaptado a una técnica muy sencilla y fácil de implementar en la vida cotidiana. Tiene muy buen nivel de aceptación en el mundo entero. Y otra de las características de esta técnica es que se ha introducido en la sociedad en una época en la que se pudo investigar y legitimar por medio de estudios científicos y de laboratorio. Luego vamos a hablar un poco más acerca de esto también. Entonces acá vemos un dibujo representativo de la tradición de maestros, gracias a los cuales hoy tenemos disponible esta técnica. Y aquí podemos ver sus orígenes y cómo la técnica fue transmitida de maestro en maestro hasta llegar a la actualidad. Esta técnica fue introducida en Occidente en el año 1958 por Maharishi Mahesh Yogi. Viene de la tradición de Shankara, un maestro hindú que vivió hace alrededor de 1500 años, quien decodificó estos conocimientos de los antiguos Vedas, que es una tradición escrita de las más antiguas que se encuentran en la humanidad. Entonces, esta técnica, como decíamos, fue transmitida de maestro a maestro hasta Swami Brahmananda Saraswati, conocido también como Gurudev, quien tuvo la idea de que este sistema salga del hermetismo en el que se encontraba, y fue su discípulo Maharishi quien lo llevó a Occidente y lo divulgó por todo el mundo. Algunos de los discípulos de Maharishi fueron Ravi Shankar, Deepak Chopra y Sonia Maria Steele. Aquí podemos ver una imagen de Gurudev y aquí al lado una imagen de Maharishi. Les voy a contar también brevemente acerca de Sonia Steele, que fue quien me enseñó a meditar y posteriormente fue quien nos instruyó a mí y a un grupo de personas para que podamos enseñar esta técnica. Sonia nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 1939, comenzó su práctica de meditación trascendental en 1974, se recibió como instructora a fines de 1975 y recibió su instrucción final de manos de Maharishi. De 1979 a 1989 asistió a distintos seminarios avanzados dictados por Maharishi en distintas partes del mundo. Fue instructora de meditación trascendental hasta el año 1994, cuando se desvinculó de dicha institución y creó su propio centro llamado Estación de Luz. Luego enriqueció su camino espiritual, integrándolo con diferentes sistemas de filosofía de yoga, metafísica y métodos de transformación energética. En el año 2000 comienza a desarrollar su propio método integrado que denomina meditación de la conciencia pura. Y en los últimos años ha formado una red de instructores para la difusión de esta técnica, entre los cuales me cuento. Vamos a ver qué no es la meditación de la conciencia pura. No es una forma de reflexión intelectual, no es una técnica de contemplación,
no es un mecanismo que requiera de concentración, no es un mecanismo que utilice el control de la mente, no es una religión ni un sistema de pensamiento, no es un conjunto de normas de comportamiento, no implica una manera de vida particular, no requiere de la fe ni de la creencia, no hay que cambiar de hábitos, por lo tanto no entra en conflicto con nada de esto. Lo que sí puede ocurrir es que a partir de esta práctica sostenida, a medida que vayamos incorporando a nuestra vida este tipo de meditación, comiencen a darse cambios positivos, espontáneos en distintas áreas de nuestra vida. Podemos entonces darnos cuenta que comenzamos a cambiar de hábitos hacia hábitos más positivos, luego explicaremos por qué. Y vamos a ver qué es esta técnica de meditación de la conciencia pura. Es una operación mental simple, es una técnica de experiencia directa, como la técnica para aprender un deporte o aprender a manejar. Es sencilla, natural y sin esfuerzo. Es un sistema para reducir el estrés. Es un método para desarrollar el potencial mental y el equilibrio físico del individuo. Un método para el desarrollo de estados superiores de la conciencia. Se aprende fácilmente y se practica durante 15 a 20 minutos 2 veces al día, sentándose cómodamente con los ojos cerrados. Es compatible con el tema de medicamentos y con todo tipo de terapias médicas y psicológicas. Bueno, antes de seguir con la presentación, quiero mencionarles algo. En general, lo que es las técnicas de meditación, históricamente y ancestralmente, siempre fueron utilizadas por el buscador, por aquel que quería trascender el mundo fenoménico, el mundo físico, hacia estados superiores de la conciencia. Y típicamente era practicada en monasterios, en lugares alejados de lo mundano. Y paradójicamente hoy día la utilizamos mucho para mejorar la calidad de vida del individuo que está inserto en la sociedad, ¿no? Es como que se dio esta integración entre espiritualidad y materialidad. Y se utiliza para mejorar el funcionamiento general del ciudadano común que está inserto en la sociedad, incluso para mejorar su performance académica, laboral, también mejora la interacción con los demás, además de ser, por supuesto, un método alternativo de desarrollo espiritual. Siempre mediante la meditación se ha buscado acceder a estados superiores de conciencia, que se pueden llamar de muchas maneras dependiendo de la rama de meditación, ¿no? Se le dice estado de gracia, conciencia crística, samadhi, nirvana, estado de iluminación. Y bueno, lo que se busca básicamente es la unión entre la conciencia individual y la conciencia cósmica total. El acceso al ser superior, a la mente divina, a Dios, como queramos llamar, aquello que está más allá de nombres y descripciones posibles. Vamos a ver que hay muchas modalidades de meditación que vienen de distintas ramas. Igual lo vamos a ver brevemente. Tenemos la meditación basada en la concentración, que generalmente se basa en un objeto, ya sea físico o mental, en el cual nos concentramos. Puede ser la contemplación, las técnicas de transmisión energética o energía, la visualización. Aquí podemos nombrar las meditaciones guiadas, esas que se hacen con CDs, por ejemplo, de música y demás. Están las meditaciones en movimiento dinámicas, tenemos por ejemplo el Tai Chi Chuan, el Qigong, la meditación de la escuela de Osho, las danzas circulares, los giros sufíes. Tenemos las técnicas de introspección, que pueden ser con contenido activas o sin contenido pasivas. Las que son de contenido activa, que son con control, son aquellas que se utilizan, como en el caso de la concentración, objetos de atención con significado. Puede ser también una afirmación, algo que tenga un significado y nos concentramos en eso. Y las sin contenido o pasivas, que utilizan herramientas de introspección, como ser mantras o sonidos primordiales, como vehículos para acceder a estados cada vez más silenciosos de la conciencia. Y aquí es donde podemos ubicar a la meditación de la conciencia pura. También están las técnicas basadas en la respiración y las técnicas que combinan varias de estas modalidades. ¿Qué camino elegir? Buena pregunta. Como dice esa antigua frase, todos los caminos conducen a Roma y los maestros auténticos no promueven ni excluyen ninguna técnica. La elección del camino a seguir depende de muchas variables y factores, como ser, por ejemplo, nuestro temperamento, el momento emocional por el que transitamos,
el tiempo del que disponemos, el grado de compromiso doctrinario que aceptemos, nuestras creencias y condicionamientos culturales, y sobre todo si buscamos algo fácil de realizar o de factura rigurosa, también en cuanto a tiempo, no solo en la facilidad de realizarlo. Lo interesante de la meditación de la conciencia pura. Bueno, el principal obstáculo con el cual se encuentra el meditador, el buscador de la paz interior o de la conciencia trascendental, es lo que muchos maestros han llamado la mente de mono, ese deambular constante de nuestra mente, yendo de acá para allá pensando de esto o lo otro. Entonces, generalmente lo que buscan las prácticas de meditación, las distintas prácticas, es silenciar la mente, quitar la mente de alguna forma, y eso suele ser muy difícil. Y aquí es donde es interesante la meditación de la conciencia pura, porque no luchamos contra los pensamientos en este tipo de meditación, sino que los aceptamos y los integramos como parte del procedimiento. Incluso los vemos como señal de éxito y no de fracaso. Luego vamos a ver por qué. Y ahora vamos a ver qué sucede durante la práctica de la meditación de la conciencia pura. Es una técnica muy sencilla que se practica durante 15 o 20 minutos, preferentemente por la mañana antes de comenzar con la actividad del día y luego en la tarde al finalizar la actividad del día, aunque por supuesto la podemos realizar en otro momento también. Entonces, para comenzar, la persona se sienta en una postura cómoda de su elección. Acá no utilizamos en esta técnica una postura particular que tenga que ser sí o sí de una manera, pero sí recomendamos que la columna esté medianamente derecha. Y para explicar este procedimiento vamos a utilizar una analogía con el océano. Al principio la mente está en su estado habitual en la superficie del océano, en el vaivén de las olas, los pensamientos, las emociones que van y vienen, movida por esas olas, ¿no? A esto le llamamos la mente consciente. Podemos ver esta analogía en la siguiente imagen. Entonces ahí vemos este barquito, sería nuestra atención en la mente consciente, y acá estamos movidos por estas olas, como decíamos, de nuestros pensamientos y emociones. Y entonces, cuando comenzamos con esta técnica, cuando comenzamos a practicarla, empezamos a aplicar lo que llamamos mantra. Pero primero vamos a ver qué es el mantra. El mantra lo podríamos definir como un sonido, pero que no lo decimos en voz alta, sino que lo pensamos sutilmente. Y el mantra es un término de origen sánscrito que deriva de la raíz verbal man, que significa pensar, y el sufijo tra, que significa instrumentalidad, instrumento. Entonces decimos que el mantra es un instrumento de pensamiento o un dispositivo mental. Entonces, cuando comenzamos la práctica de meditación, comenzamos a pensar sutilmente el mantra. Y lo pensamos sin concentrarnos, sin pensarlo como algo fijo, rítmico, simplemente de forma sutil. Vamos a imaginar, para hacer un ejemplo, que este mantra fuera la palabra flor. Entonces, comenzamos a pensarlo. Yo lo voy a decir en voz alta para ejemplificar, pero obviamente eso es algo que se hace a nivel mental. Entonces estamos con los ojos cerrados y empezamos a pensar flor, flor, flor. Y este mantra se empieza a diluir. Y a medida que se diluye, dejamos que se diluya, nosotros no forzamos nada, simplemente se va pensando de forma vaga, sutil. Y a medida que este mantra se diluye, nuestra atención va yendo hacia niveles más profundos de nuestra conciencia, como podemos ver en estas flechas. Entonces, esto es lo que sucede cuando comenzamos a aplicar nuestro mantra. Vamos accediendo a la profundidad de nuestro ser, al campo de la conciencia pura, a nuestro ser superior. Entonces, esto que no requiere ningún tipo de concentración ni esfuerzo, nos va llevando hacia estos niveles de profundidad, hacia el fondo del océano, según esta analogía. Luego de llegar a cierto grado de profundización, es muy común que comiencen a surgir los pensamientos, ¿no?
empiezan a aparecer pensamientos en nuestra mente, puede ser, uy, me acordé que tengo que hacer cierta cosa, nos distraemos, ¿no? Surgen distracciones y comenzamos a pensar. Y en un momento dado nos damos cuenta que estamos nuevamente en la superficie, pensando. Entonces ahí simplemente lo que hacemos es retomar con nuestro mantra o vehículo. Podemos verlo también como un vehículo, como si fuera un submarino que nos lleva al fondo del océano. Retomamos, comenzamos a aplicar nuevamente nuestro mantra, pensándolo de forma sutil, sin concentración, para ir poco a poco nuevamente hacia estos estratos más profundos de nuestra mente, en donde se encuentra la calma, la paz. Entonces a esto le llamamos circuitos, esto de aplicar el mantra, llegar hacia lo profundo de nuestra mente y luego, sin darnos cuenta, comenzar a pensar, que nos aparecen pensamientos, volvemos a la superficie de nuestra mente, luego retomamos nuevamente con nuestro mantra, lo llamamos circuitos. Y es posible que el meditador con cierto grado de experiencia comience a experimentar periodos cada vez más extensos de esta calma que se encuentra en lo profundo de nosotros. Y algo interesante que comenzamos a experimentar, que incluso lo podemos experimentar ya en las primeras veces que meditamos, es una sensación de profunda paz, de mucha dicha, de mucha felicidad, mucha alegría, sin una razón externa. O sea, de repente podemos darnos cuenta que estamos en un estado de gozo, sin razón aparente. Y eso es porque justamente comenzamos a entrar en contacto con el campo de la conciencia pura, con el ser absoluto, campo puro de inteligencia creativa, nuestro ser superior, nuestra divinidad interior. Tiene muchísimas formas de llamarlo, ya sean más o menos científicas o más o menos términos espirituales, pero siempre nos referimos a lo mismo, ¿no? Esto que subyace a nuestra mente consciente. Y entonces, como un entrenamiento, como un corredor que puede disfrutar cada vez más de resistencia física para correr más kilómetros, a medida que meditamos más, vamos a experimentar más esto. Y bueno, para continuar, vamos a explicar otra cosa muy interesante que se da durante este proceso, durante estos circuitos en los que nos zambullimos en la profundidad de nuestra mente, que es la liberación de bloqueos o huellas de estrés. Muchas veces sucede, sobre todo durante nuestra infancia, pero también puede ser durante nuestra juventud o adultez, que vivimos hechos traumáticos, hechos que no podemos llegar a procesar conscientemente, ¿no? Pueden ser injusticias, pérdidas, fracasos, enfermedades, accidentes, hechos de violencia, hechos de lo más diversos, que pueden generar en nosotros las conocidas huellas de estrés o bloqueos, que bueno, se habla mucho de esto en la psicología, ¿no? Acá los vamos a representar con estas manchas rojas. Entonces estas huellas de estrés quedan alojadas en nuestro sistema nervioso y de alguna manera interfieren lo que es el acceso a este campo de la conciencia pura. Nosotros cuando recién nacemos, cuando somos niños, tenemos una conexión directa, totalmente plena con este campo, pero luego, bueno, vamos creciendo y vamos teniendo estos distintos tipos de huellas. ¿Y qué producen estas huellas? Pueden enviar señales erróneas a la superficie, a nuestra mente consciente. Entonces podemos tener distintas percepciones, de hecho, por ejemplo, nos podemos sentir muy amenazados por algo que no amerita tal amenaza, podemos sentir demasiado miedo por algo que no se justifica debido a esos hechos traumáticos del pasado. Entonces, durante este procedimiento, como explicaba antes, de profundizar en nuestro sistema nervioso, en nuestra mente, y llegar a estados más profundos de conciencia, se da en nuestro sistema nervioso un estado altamente coherente que llamamos alerta en reposo. Y lo que se produce en este estado de coherencia es que se dan las condiciones para que nuestro sistema nervioso se autorrepare. O sea, se da lo opuesto a cuando se produjeron estos bloqueos, huellas de estrés, ¿no? Estas huellas de estrés, como decíamos, se produjeron cuando no pudimos procesar conscientemente
algo porque era muy traumático, entonces quedó alojado ahí. Y al estar en este estado de profundidad, se da este estado de coherencia que permite que nuestro sistema se regenere, se autorrepare. Entonces lo que comienza a suceder con la práctica sostenida de la meditación es que estas huellas comienzan a diluirse, a hacerse más pequeñas. Y como consecuencia de esto, a medida que se van diluyendo estas huellas de estrés, nos aparecen pensamientos en nuestra mente consciente, ¿no? Entonces, como decíamos, aplicamos el mantra, vamos hacia lo profundo de nosotros, y a medida que se liberan estas huellas, pueden aparecer pensamientos en la superficie que pueden no tener nada que ver con las huellas o con los bloqueos, con los traumas que se están liberando. No necesariamente tienen que ver, pero es una forma de nuestra mente, como un efecto residual, podría decirse, que estas huellas se van diluyendo con formas de pensamiento. Cuento brevemente una experiencia en mi caso. Yo cuando era muy pequeño tuve un episodio que me mordió un perro y era muy chiquito y bueno, quedé muy traumatizado con eso y siempre le tenía mucho miedo a los perros, y cuando había un perro, así yo esté en un grupo de personas, siempre me venía como a querer morder a mí, porque bueno, el perro de alguna manera sentía ese miedo. Una vez estaba meditando, ya practicando esta técnica, luego un tiempo de practicarla, y se me presentó muy claramente la imagen de cuando era pequeño y me mordió ese perro. Fue fuerte en ese momento porque fue muy real, fue como revivirlo brevemente, pero no le presté mayor atención y seguí meditando. Y después, los días siguientes, al cabo de que transcurrió el tiempo, me empecé a asombrar mucho porque me di cuenta que ese miedo a los perros ya no estaba más. Simplemente no experimentaba miedo, al contrario. Comencé a sentir mayor simpatía hacia estos animales y ellos me la demostraban también, porque ya no tuve más problemas, ya no me atacaron más. En ese caso, lo que me apareció conscientemente mientras estaba meditando fue una imagen de ese hecho traumático. Pero en general lo más común es que no aparezca ninguna imagen específica del hecho traumático y que simplemente aparezcan pensamientos de lo que sea, que pueden tener que ver con las preocupaciones diarias, no importa. Por eso decimos que los pensamientos en esta técnica los vemos como señal de éxito y no de fracaso. Y no los analizamos. Acá no analizamos nada, es mejor la inocencia, dejar fluir las cosas, y siempre que nos damos cuenta que nos invadieron los pensamientos, no nos involucramos con ellos, los dejamos ir y volvemos a aplicar nuestro mantra. Entonces acá, bueno, como graficamos en este dibujo, vemos cómo se van diluyendo, van desapareciendo estas huellas de estrés hasta desaparecer por completo. Después, otro beneficio interesante al practicar este tipo de meditación es el acceso al campo de la conciencia pura o inteligencia creativa. Al ir cada vez más hacia lo profundo de nosotros mismos, hacia este campo de conciencia pura, y al irse liberando estos bloqueos que mostrábamos hoy, se va a ir dando una conexión cada vez más fluida con la inspiración que viene desde este campo. Haciendo una analogía, podemos decir que las nubes que tapaban el sol se disipan, entonces permiten que el sol brille. Y bueno, y justamente no es una comparación tan lejana, porque al darse esta liberación de estos traumas y bloqueos y este acceso a nuestra fuente de conciencia pura, nos vamos volviendo más radiantes. Entonces, bueno, como otro ejemplo, en mi propia experiencia, puedo contar un poco más acerca de esto que me sucedió durante una meditación. Como dije al principio de la charla, estaba meditando y recibí la inspiración de crear el portal caminosalser.com. Fue una inspiración muy clara, fue como la idea general de que podía ser ese portal. Y luego esa misma noche me desperté, cuando estaba durmiendo ya, me desperté a eso de las 2 de la madrugada y tuve como una necesidad muy grande de escribir. Entonces escribí varias hojas de un cuaderno con detalles a un nivel muy detallado, a nivel incluso tecnológico, a todos los niveles, de cómo realizar este portal. Y bueno, es muy común también, o sea, no solamente ya a medida que uno empieza a meditar,
más seguido, no solamente llegan durante la meditación estas cosas, sino que nos pueden llegar durante la vida cotidiana, son esas como inspiraciones, ¿no? ¿Qué le puede pasar a todo el mundo? No necesariamente al que medita, pero al meditar hacemos que esto sea más posible. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los beneficios. Vamos a ver un breve resumen de lo que vimos recién. Entonces, uno de los beneficios principales es la liberación de bloqueos o huellas de estrés que se dan en este estado de alerta en reposo y que se da esta autorreparación de nuestro sistema nervioso. Otro beneficio es el acceso al campo de la conciencia pura o inteligencia creativa, como nombrábamos recién. Y este descanso profundo elimina las tensiones de forma natural, incluso las tensiones más profundas que están acumuladas en nuestro cuerpo. Es un efecto de purificación y es terapéutico. Y no solamente nos ayuda a liberarnos de huellas, de estrés, de cosas de nuestra infancia, nos ayuda a liberarnos también del estrés diario, del trabajo, de andar corriendo por la vida, como que libera mucho las tensiones del cotidiano. Bueno, hay muchos estudios científicos hechos y podemos nombrar entre ellos que existe un aumento singular importante de coherencia y sincronicidad de las ondas cerebrales durante y después de esta práctica. Han sido hechos muchos estudios en los que los meditadores, que en el momento en el que están meditando, los conectan a aparatos de medición y se pueden ver en concreto cómo cambian estas ondas cerebrales hacia un nivel de mayor coherencia. Se disminuye el consumo de oxígeno y el porcentaje metabólico, indicando un descanso más profundo. Esto es más reparador que el sueño en forma cualitativa más profunda. O sea, siendo un ejemplo concreto, puede suceder que si no tenemos tiempo para dormir, una siesta y estamos cansados, con meditar unos 15 a 20 minutos podemos sentir un descanso muy notorio. A mí me ha pasado muchísimas veces. Se disminuye el porcentaje de respiraciones mientras estamos meditando, indicando un estado más relajado. La resistencia cutánea aumenta significativamente, indicando relajación profunda, reducción de la ansiedad y de molestias emocionales. Se disminuye el trabajo cardíaco durante la meditación. Con la práctica se acelera el tiempo de reacción, indicando un aumento de vigilancia, coordinación de la mente y cuerpo. Se da una reducción del cortisol plasmático, que es la hormona del estrés, ¿no? El cortisol plasmático se sabe que aumenta cuando estamos en estados de estrés. Y se ha comprobado científicamente, mediante estos estudios, que se da una reducción de esta hormona. Y también durante la meditación, la concentración del lactato en sangre disminuye ampliamente. Y la concentración de lactato en sangre se asocia con estados de neurosis, de ansiedad, ataques de ansiedad y depresión alta. Gente que sufre depresión se ve muy beneficiada por este tipo de técnica. Vamos a ver más beneficios todavía, porque aquí no terminan los beneficios. Nos otorga mayor inteligencia, mayor creatividad. Esto tiene que ver con el acceso al campo de conciencia pura, como hablábamos hoy. Tenemos un pensamiento más claro, mayor capacidad de memoria, mayor orden en el funcionamiento cerebral, mayor sentimiento de autorrealización, paz y felicidad, esta sensación de dicha que no tiene razón aparente afuera, mayor comprensión y capacidad de enfocar la atención, tiempos de reacción más rápidos, como ya dijimos hoy, aumenta la capacidad para el estudio y aprendizaje. Hay estudios hechos con estudiantes en universidades, con un grupo de estudiantes que practica esta técnica y un grupo que no la practica, y bueno, y se dan claramente los resultados mejores en los practicantes de meditación, tienen mejores resultados académicos. Tenemos también una orientación hacia valores más positivos, mejora la coordinación mente-cuerpo, y siguen los beneficios. Podemos tener un aumento de energía y dinamismo, mayor integración de la personalidad, tenemos una reducción de estados depresivos. Mucha gente que tiene cuadros depresivos ha practicado esta técnica con resultados muy interesantes. Se dan cambios a nivel químico, incluso cerebral,
que tiene que ver con esto que hablábamos del estado de alerta en reposo y este estado de coherencia en el que se da esta autorreparación y en donde se van eliminando las huellas de estrés y de bloqueo. Bueno, y al darse una mejora tan notoria en tantos aspectos de nosotros mismos, se da una mejoría notoria en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y de sentir amor y empatía. Comenzamos a tener menor necesidad de buscar el amor afuera de nosotros, dado que lo comenzamos a experimentar cada vez más dentro nuestro. Y desde allí es más fácil compartirlo con los demás. El camino hacia la paz mundial es la paz individual. Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y acá les comento algo también que es muy interesante, que también se han hecho estudios con este tipo de meditación, y es lo que Maharishi ha llamado el efecto de radiancia. Esto se da cuando estamos meditando y no es solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno, y sobre todo se nota cuando meditamos en conjunto, en grupo. Estas ondas que emitimos como que impactan en nuestro ambiente, en nuestro hogar, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Así puede sonar, así dicho, puede sonar algo un poco vago, pero se han hecho estudios concretos en los que un gran grupo de meditadores se ha reunido a meditar en una ciudad, un grupo muy grande, y mientras este grupo meditaba, los índices de criminalidad promedio en esa ciudad bajaban. Entonces, en síntesis, la técnica de la meditación de la conciencia pura nos aporta muchísimos beneficios, es simple de realizar, es natural, es muy fácil de aprender y de practicar, y con 15 o 20 minutos de meditación por la mañana y por la tarde es suficiente, siendo el no esfuerzo una de las llaves de su efectividad y atractivo. Vamos a hablar un poco sobre el curso para aprender a meditar, el curso de aprendizaje de la meditación de la conciencia pura. Este curso consiste en 3 encuentros. El primero es individual, que es la instrucción personal, donde hacemos la iniciación también. Tiene 1 hora de duración. Y luego hay 2 clases teórico-prácticas que pueden ser individuales o grupales, de 1 hora y media de meditación, más o menos, cada una. Luego les enviaré un formulario a los que estén interesados para iniciarse, para realizar este curso, y allí arreglamos los días y horarios. Entonces, en el día de la instrucción personal realizamos una ceremonia simple de agradecimiento a esta tradición de maestros de las que hoy le hablé, y le pedimos al alumno traer los siguientes ítems: son 6 flores, 2 frutas y un pañuelo blanco de bolsillo o un recorte de tela blanca. Cuando hacemos esta iniciación y clase a distancia, igual pedimos que la persona que está aprendiendo lo tenga de su lado, y yo también lo voy a tener de mi lado para simbólicamente ofrecerlo juntos. Y estas ofrendas representan simbólicamente las cualidades y virtudes que se avivan en el meditador, que surgen en nosotros al comenzar a meditar a través de nuestro contacto con la conciencia pura. Bueno, y vamos a hablar un poco acerca de las actividades futuras. Al hacer este curso de meditación de la conciencia pura, formarás parte de la red de meditadores de la conciencia pura y podrás participar en reuniones grupales de meditación. Así estemos a distancia, así estemos en distintos países, vamos a organizar meditaciones grupales, también así online, y bueno, y también se darán retiros de meditación que no solo son organizados por mí, sino por otros miembros de nuestra red. Así que bueno, les agradezco muchísimo haberme acompañado hasta aquí, y podemos seguir en contacto vía email para los que estén interesados en aprender esta técnica. Muchísimas gracias.